Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él les respondió: ¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Mirad que nadie os engañe. Mateo 24, del 1 al 4. Así empieza Jesús su impresionante sermón profético, en donde menciona una serie de señales del fin del mundo: guerras, rumores de guerra, pestes, hambres y terremotos, señales en el sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, la primera señal, la primera advertencia que da Jesús, registrada en el versículo 4, es: mirad que nadie os engañe. Y repite la advertencia en el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y vuelve a dar la amonestación en el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y las mismas palabras las encontramos en Marcos 13 y Lucas 21. Preparación para la crisis final. ¿Por qué esta insistencia tan firme de Jesús de que no nos dejemos engañar por falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios? Cristo conoce las trampas y los engaños de Satanás y sabe cuál es la tendencia del ser humano de caer en esas trampas. Jesús conoce nuestras debilidades y sabe que el enemigo, como león rugiente, busca a quien devorar. Los engaños del diablo han tenido lugar en todos los tiempos, desde la misma antigüedad, y también ha ocurrido en los tiempos modernos, en nuestra era sofisticada y aparentemente de mucho conocimiento. Veamos tres ejemplos impresionantes. En el año de 1978, Jin Yong, líder de la secta del Templo del Pueblo, persuadió a 912 de sus miembros a efectuar un suicidio colectivo en Johnstown, Guyana. Antes lo había convencido de que edificaran un paraíso en la tierra, y luego, en el momento del suicidio, Jones, el profeta falso, le dijo que la muerte solo era el tránsito a otro nivel. En el año de 1983 aparece en Estados Unidos otro profeta falso, David Koresh. Empezó a afirmar que había recibido el don de la profecía, se convirtió en el líder de los davidianos y más tarde proclamó que era el Hijo de Dios. En 1993 tuvo un enfrentamiento con las autoridades de Texas, en el cual perecieron 69 de sus seguidores, adultos y 17 niños. Otra trampa de un falso profeta. Mencionaremos un ejemplo más de los engaños del enemigo. En el año de 1996, Marshall Applewhite convenció a 39 de sus seguidores de que un cometa iba acompañado de una nave espacial, con la creencia de que sus almas ascenderían hacia la nave espacial y de que recibirían nuevos cuerpos. Todos los miembros de la secta cometieron un suicidio colectivo. Dios nos protege de los engaños del enemigo. En su misericordia, Dios nos da en su palabra advertencias claras de cómo identificar a los falsos profetas y evitar sus engaños. En Miqueas 3:11 se nos dice que los falsos profetas tienen muchas veces motivos mercenarios, adivinan por dinero. En Isaías 30:10 se nos advierte que los falsos profetas buscan decir lo que el pueblo desea escuchar a fin de agradarlos. En Deuteronomio 18:22 se nos dice que los anuncios y vaticinios de los falsos profetas no se cumplen. De acuerdo con Isaías 8:20, los mensajes de los falsos profetas no armonizan con las profecías de profeta de Dios del pasado. Y en Mateo 7, del 15 al 20, Cristo dijo: guardaos de los falsos profetas, porque sus frutos los conoceréis. Ellos no viven en vida piadosa, consagran al Señor. Demos gracias a Dios por su palabra y porque allí nos dice cómo evitar los engaños con los cuales el enemigo nos quiere entrampar. Los engaños de los últimos días, el enemigo ha procurado engañar a los hijos de Dios desde el mismo comienzo de nuestra historia.
Fue así como engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y vez tras vez lo ha hecho a lo largo de los siglos. Como sabemos, nos estamos acercando rápidamente al fin de la historia de este mundo. Basados en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, quisiéramos mencionar una serie de engaños que el enemigo está planeando para los últimos días. Convendrá tenerlos presentes para estar precavidos y fundados en la Biblia. Aparecerán espíritus de demonio que se darán por seres queridos y parientes y enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Esos espíritus de mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Merced a los errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás pretenderá a los hombres en sus redes. Surgirán seres que se darán por el mismo Cristo, harán curaciones milagrosas y aseguran haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros, se realizarán ante nuestra vista. Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás. El acto capital que corona el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrante. La gloria que le rodee superará cuanto haya visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronuncia el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos los que santifiquen el día bendecido por él. 3 grandes armas espirituales. Queridos hermanos, permítame ahora mencionar 3 grandes armas espirituales que Dios nos ha dado para hacer frente a estos engaños y para estar listos a fin de recibir con gozo a nuestro amado Señor Jesús. La primera arma espiritual es la Biblia. Dice con claridad San Pablo: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. En Hebreos 4:12, y David declara hermosamente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. Porque la palabra de Dios es tan preciosa y tan poderosa, porque nos conduce a Jesús, dijo el Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. ¿Cómo estudiar la Biblia? Hemos de estudiar la Biblia con oración y con fe, y bajo la dirección del Espíritu Santo. Hemos de estudiarla aprendiendo más y más de la vida y el amor de Jesús. Hemos de estudiarla pidiendo a Dios que nos ayude a obedecerla. Hemos de estudiar cada día las Escrituras como hicieron los bereneaos. Hechos 17:11. Y conviene establecer una hora fija para el estudio de la Biblia. No permitamos que las ocupaciones y las distracciones nos impidan estudiar diariamente la Biblia. La Biblia tiene un poder maravilloso. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. Según Timoteo 3:15, la Biblia nos conduce a Jesús, nuestro compasivo y poderoso Salvador. Amén. Que estas palabras reflexionemos y nos demos cuenta que la pronta venida del Señor está a las puertas. Vemos sus señales por doquier, vemos rumores de guerras, vemos guerras que están aconteciendo ahora mismo a nivel mundial, Rusia y Ucrania. Vemos acontecimientos de rumores de guerra entre Kosovo y Serbia. Vemos que el mundo se está agitando y se espera un gran conflicto. Vemos señales en la economía, señales de pestilencia, señales en todos los ámbitos de la vida social. Vemos que la violencia se ha aumentado, consumo de drogas. Todo esto son señales de que Dios está a las puertas. Vemos señales de que nos dirigimos a una economía sin dinero físico, donde todo va a ser digital, donde va a haber un control, en donde nadie va a poder comprar ni vender, al menos que tenga la marca. Bajo estas palabras reflexionemos y démonos cuenta que el tiempo se está acabando, de que Dios está tocando a la puerta de tu corazón y que el mañana no está seguro para ninguno y que el mañana puede ser tarde. Recibe a Jesús, que Él está a las puertas tocando hoy.